Espérate. Hola a todos y todos. Hola a todas y todos, yo soy Guillo. Yo soy Nelson, ¿Y están? en donde vive el miedo. Hola, Miedo Gang. Hola, ¿cómo están? Buenas noticias, estamos en Quito. Antes de empezar a hablar de todo lo que vamos a hablar hoy, queremos pedir las disculpas de antemano por si existe algún tipo de ruido ambiental, algún perrito por ahí ladrando, algún bus pitando. Pero el área social que teníamos rentada o reservada para grabar este capítulo resulta que estaba abierta solo hasta 1 hora y uno de los dos se atrasó, entonces estamos aquí. No vamos a buscar culpables porque fui yo. Pero estamos sacando el capítulo, solo queremos... Si hay un poco de ruido ambiental, lo sentimos un montón. Pero ya, bienvenidos, estamos en Quito. Nelson está acá al frente mío, estamos pegándonos las bielas. Ya saben que aquí cuando estamos juntos es mejor, todo fluye, pero mejor que hable Nelson porque hoy es su capítulo. Bueno, Guillo, bienvenido primero que nada acá a tu ciudad. Y pues bueno, estamos acá desde arriba, bien arriba, viendo toda la ciudad con una vista hermosísima. Y grabando este capítulo que, bueno, para mí como todos es muy especial, pero este tiene un tinte un poquito más hardcore. Pero eso, Guillo, pues bienvenido. ¿Cómo ves la ciudad después de tanto tiempo afuera? Mucha gente, loco. O sea, está una bestia, ha crecido un montón, Quito. Bueno, no es que no vengo nunca, no vengo cada vez siempre. Pero está bien, todo bien. Ojalá pudiéramos verles de todo el Miedo Gang, pero algún día lograremos hacer una fogata Reunión bailable. frutifantástica. No, pues bueno, muchísimas gracias por siempre escucharnos. Y bueno, este capítulo tiene un tinte, como les mencionaba, especial. Volvemos a las cosas de crimen un poquito, sí. Y también un poquito acerca de cosas que quizás a algunos les vaya a incomodar, a los que... Sí, de hecho ya un disclaimer ahorita de que no estén comiendo, no estén cocinando. O bueno, si les gusta cocinar mientras escuchan esto, sin libres de hacer eso, pero nosotros queremos decir que este capítulo es preparado por Nelson, entonces creo que ya no hay más que decir, o sea, va a estar grave. Y como yo les mencionaba, este capítulo lo he considerado como Jeffrey Dahmer, el humano del mal. Guillo, muchas veces hemos definido en este espacio lo que significa el miedo, pero no hemos definido tan bien lo que es el mal como tal. Según el diccionario, se adjudica al mal como lo que no es correcto o adecuado, que no está completo o que no es satisfactorio. Pero otro de los conceptos que está enfocado en lo que es el mal también es la maldad. La maldad es la ejecución del mal, es decir, realizar cosas incorrectas a propósito, aun sabiendo que lo están, sin temor a las consecuencias. Los que realizan actos de maldad, tal vez carecen de miedo, ¿o crees que lo utilizan como una herramienta? Creo que utilizan el miedo, pero inconscientemente. O sea, es que yo creo que sí. Es que hay muchas personas que disfrutan del miedo de las otras personas, ¿no? Para como... A veces no es el acto en sí, sino el hecho del miedo. Es por eso que cuando violadores o cosas así ven que la víctima no siente miedo, les dejan ir. Es como que, no sé, es ese morbo de sentir el miedo. Entonces creo que sí lo usan como una herramienta. No sé, creo que lo usan como placer. No sé. También puede ser, ¿no? Esta pregunta es un poco abierta y tiene varias respuestas. Y bueno, de hecho, no creo que alguien más pueda definirla, más bien que el propio que cometió esos actos de maldad. Pero ¿por qué analizamos estas cosas? Jeffrey Dahmer
No solo torturó, violó y se comió a más de 17 personas, también hizo cosas atroces como burlarse de sus víctimas, llamando a sus familiares a decirles que ellos no volverán en una especie de broma sádica. Despistar a la policía valiéndose de su descendencia étnica, no con el fin de conseguir recursos que son necesarios para satisfacer las necesidades humanas, sino más bien para satisfacer sus necesidades perversas de maldad. Su malévola intención de coleccionar restos humanos, de documentarlos, de rebasar los límites incluso de los más famosos asesinos seriales, y también creerse capaz de algún día ser una especie de ser divino del mal, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero su historia va más allá de todo esto. En este capítulo descubriremos algunos detalles de la infancia que quizás fueron los detonantes para el caníbal de Milwaukee y también para que él haya hecho todo lo que realizó. Y cómo poco a poco quebrantó su ser y llevó a esto a ser uno de los asesinos seriales más famosos y salvajes del mundo. Loco, yo lo único que escucho es pi 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 pi. Este capítulo es patrocinado por Uber Eats. Su infancia. Jeffrey Dahmer era el hijo primogénito de una pareja de Milwaukee y nació en 1960. Sus padres estaban muy felices y lo amaban ya que les brindaba mucha frescura a su relación. Era la típica pareja estadounidense de clase media que empezaba una vida con todas las comodidades de la época. Su padre, Lionel, estudiaba química pura en la universidad, lo cual es un dato muy importante para la carrera de Dahmer y lo veremos más adelante. Pero desde pequeño Jeffrey vivía en un ambiente muy feliz y sus padres lo describen como un niño muy curioso, agradable y con una energía única. Poco a poco esta curiosidad se empezó a tornar un poco extraña. Su padre comenta que en una ocasión el pequeño Jeffrey lo estaba ayudando a limpiar el jardín y encontraron unos huesos de un nido de pájaros que había caído cerca de su casa. Su padre empezó a desechar los huesos en un bote de aluminio y Jeffrey, interesado, empezó a replicar el sonido de los huesos que chocaban entre sí. Indicó que se emocionó mucho, pero que no le dio importancia ya que era un comportamiento de curiosidad de un niño. Analizando los hechos más relevantes de los 60, tenemos que ocurrió la guerra de Vietnam, la carrera espacial, el asesinato de John F. Kennedy en vivo, el movimiento hippie, las constantes protestas raciales, que son hechos relevantes también que dieron pie no solo a la influencia social del comportamiento de otros asesinos, sino también de Jeffrey. Guillo, ¿te acuerdas qué relación tiene esto con, por ejemplo, con otros asesinos famosos como Ted Bundy y otros que habíamos analizado antes? El entorno. El entorno social que acabas de hablar. Crecer, sí, ¿no? En este entorno. En este entorno de no sé. Y es muy importante porque digamos que, por ejemplo, ahora hay una intervención más amplia de los medios. ¿Tú crees que podría influir estas imágenes que están siendo transmitidas de la guerra entre Ucrania y Rusia y todo a las personas que lo están viendo? Porque date cuenta que ahora, digamos, a pesar de que ya el COVID y la pandemia ya no nos tiene tan encerrados como hace unos años, hace un año atrás, igual ahora toda la gente es como que está más atenta siempre a los medios, ¿no? Sí, pero ahora también hay más exposición. Y yo creo que eso era una de las cosas creo que eso, o sea, los medios ahorita como puede ser como es un arma de doble filo prácticamente, porque ya sabemos que hay muchos medios manipulativos o manipulados, y a veces el exceso de exposición más bien confunde a la gente en vez de informar. Pero yo creo que ahorita ese mismo hecho de tener la exposición a lo que está pasando, sea como sea, nos pone al tanto de las cosas. Antes no había como esta exposición, yo creo que por eso también había más espacio a que otras personas se desfoguen o que saquen sus patologías como que debajo de la mesa. Ahorita yo creo que va a ser muy difícil que eso pase. No niego que pase. Y de hecho, más bien ya las cosas están pasando, pero más descaradamente. O sea, estamos viendo asesinatos, estamos viviendo, no nos veamos muy lejos, Guayaquil. Estamos viendo asesinatos, asaltos, no hablando mucho de la guerra, pero... y todo es este mismo hecho de un efecto post-COVID, me parece a mí. O no te acuerdas, Nelson, Fiestas de Quito 2021, aquí, justo ahorita aquí en Quito, estamos viendo... Desde aquí se puede ver la Shiris y sabemos lo que pasó en la Shiris en el anterior año, hace poquitos meses. Y perdón, qué vergüenza, pero es toda
la estupidez humana que estaba encerrada y que la estupidez que salió y pensó que por la misma estupidez que pensó que podían hacer todo y cometen más estupideces que, por respeto a ustedes no voy a usar otra palabra, pero solo es vergüenza a la humanidad, porque al final, no sé, sigue Nelson, por favor, ya no. Bueno, sí, es verdad. Bueno, algo que también es importante de recalcar de esta época es que hubieron bastantes movimientos raciales y también bastantes protestas a favor de la homosexualidad, lo cual vamos a ver en un futuro que impactó, creo que directamente también en el entorno de Jeffrey Dahmer, porque su padre, algunos guionistas, algunas personas que escribieron acerca del caso de Jeffrey Dahmer dicen que influyó mucho su padre en el racismo y también en la homosexualidad. Pero bueno, cuando su padre ya se graduó de químico, el pequeño Dahmer le pidió que le enseñara más acerca de los animales y de los experimentos de química que solía mostrar al niño. Lionel le empezó a enseñar un poco acerca de esto, lo que despertó una obsesión por la química para Jeffrey. Jeffrey, cuando era niño, se mudó 3 veces gracias al éxito que estaba obteniendo su padre en el trabajo. Pero Lionel cada vez pasaba menos en casa y cuando se dio cuenta, su hijo se había convertido en un chico muy aislado e introvertido. Tenía problemas en interactuar con otros niños, por lo que decidieron regalarle un perro de mascota, al cual Jeffrey quería mucho. Además de esto, como otro suceso importante, ocurrió el nacimiento de su hermano David. Poco a poco sus padres empezaron a tener más problemas y su madre empezó a consumir antidepresivos. Su padre, por su parte, viajaba mucho, lo que hacía que se ausentara por semanas de la casa. Jeffrey solía salir a jugar con sus amigos de su barrio en ocasiones y una vez lo llevaron a pescar en el verano. Una amiga de Jeffrey Dahmer de la infancia dice que recuerda que él atrapó un pez grande. Todos los niños felices con sus peces lo secaron y regresaron a casa, mientras que Jeffrey, por su parte, partió al pez en la mitad y se quedó mirándolo fijamente mientras salivaba como si hubiera visto algo asombroso. Su padre, por su parte, en compensación de la ausencia, decidió regalarle un juego de química muy completo y también le enseñó el uso del material para preservar tejidos vivos, huesos y también cómo diseccionar muestras de músculos y carne, así como otras cosas. Aquí yo sí les quiero hacer hincapié y les recomendaría que si es que quieren enterarse un poco más de la adolescencia de Jeffrey, vean una película que se llama Mi amigo Dahmer, de Backderf, perdón, que esta película está en YouTube, o sea, no es necesario que tengan ninguna plataforma, la pueden chequear y de hecho resume muy bien acerca de lo que fue una de las partes más importantes para que Jeffrey Dahmer se convierta en lo que ahora es parte de la historia de los asesinos en serie del mundo. Y pues bueno, les voy a describir un poco acerca de la película, pero en verdad si les interesa acerca de esta persona, les recomiendo que vean, porque es solo una parte de su vida, no les explica lo de la niñez que ya les expliqué yo, ni tampoco lo de los asesinatos que cometió, que yo se los voy a explicar, pero sí es como una introspección a una etapa muy importante en su vida, la cual quizás fue uno de los detonadores para que él haya cometido lo que hizo. Pero bueno, en esta película se repasa la adolescencia de Jeffrey y de los compañeros de clase, ya que Jeffrey Dahmer resultó como víctima del bullying y de otras actividades a llegar a ser uno de los principales asesinos a nivel mundial. Jeffrey Dahmer, también apodado el Carnicero de Milwaukee, fue uno de los asesinos más violentos de la historia, como ustedes lo saben, y el autor de la novela de Mi amigo Dahmer grafica cómo en sus años del instituto y también en la vida que tenía con sus compañeros y amigos del barrio, Jeffrey empieza progresivamente a descender prácticamente al infierno en cuanto a las actividades que realizaba, ¿no? Además, Jeffrey también era una figura mucho más compleja de explicar, ya que al principio era un niño introvertido al cual sufría de bullying, pero poco a poco él quiso cambiar y ser la persona que hace bullying, entonces decide entrar a un grupo de amigos que eran de los que son conocidos porque hacen bullying, y tenía que pasar algunas pruebas para poder encajar, ¿no? en
en este grupo, por lo cual lo llevan a hacer algunas bromas pesadas y de hecho él empieza a remedar y también a personificar a una persona que tiene algún trastorno o algún síndrome de alguna deficiencia mental, lo cual a los alumnos de la escuela les daba mucho chiste y de hecho le hacían reír mucho al principio, pero Jeffrey empezó con esto y al final ya la gente lo empezaba a ver raro porque él siempre hacía estas similitudes de que era una persona con algún problema mental para que todos se rían. Entonces fue como que se aburrieron, digamos, de lo que él hacía. Y pues bueno, a partir de esto también empezamos a ver una parte, como les mencionaba aquí, que es un poco... Buscaba llamar la atención, ¿no? Sí, buscaba bastante llamar la atención Jeffrey Dahmer. O sea, de hecho para cubrir estos problemas que tenía acerca de sus padres que se divorciaron y también un poco acerca de lo que... De su infancia, de que empezó a ser el niño más querido y mimado. Cuando nació su hermano ya lo empezaron a desplazar un poco y después ya casi no le hacían ni caso, su padre ya ni pasaba y de hecho su padre era su figura más importante, era como su héroe, él lo quería mucho cuando era niño. Jeffrey Dahmer le hacía muchos poemas y dibujos a su padre, pero ya cuando se empezó a ausentar creo que lo afectó muchísimo, ¿no? Y de hecho él decía incluso en varias de sus entrevistas que él siempre quiso ser como su padre, pero también su padre era un poco racista y también homofóbico. Entonces, desde ese punto de vista, creo que Jeffrey quería emular lo que decía su padre y trataba de tapar su ausencia haciendo este tipo de actos, ¿no? Llamando la atención, como te los mencioné. Pero bueno, si quieren ver más detalles de acerca de esta parte de la historia de Jeffrey Dahmer, les invito a que vean en verdad Mi amigo Dahmer y se van a enterar de muchas de las cosas. Bueno, vamos a pasar ahora a una de las partes que quizás es las más tristes acerca del descenso de Jeffrey Dahmer, que es... O sea, desde aquí ya empieza todo a salir mal. A malir sal. Oye, antes de que siga, solo quería como que resumir un poco que como nos habíamos olvidado, no hemos hecho en los últimos casos cómo impactaba mucho como la niñez o las cosas del crecimiento de un psicópata y siempre otra vez el asesino nace o se hace, pero aquí creo que sí puede ser la combinación de los dos, ya van a ver por qué, porque no creo que él sufrió tanto abuso, no sé si va a llegar al abuso, no recuerdo muy bien este caso, sé quién es Jeffrey Dahmer, pero sí, solo quería mencionar eso antes de que Nelson siga. Y Nelson, también no te olvides de, por favor, dar el advertisement o el advisor o la advertencia de material sensible porque conozco este caso y es un caso que los que escucharon y saben de eso es... Y nuevamente... Este capítulo está patrocinado por la ciudad de Quito. Por el tráfico de Quito, que seguro están escuchando. No le pueden ver al Nelson, está súper... O sea, Nelson, míralo como que es nuestro primer capítulo con público. Porque está súper agobiado, está como que súper viendo como que quién llega, porque estamos en una terraza, viene gente, son las 8 de la noche y no sé por qué no se van a acostar. Pero bueno, sigamos, no más cosas. Justo... Todo bien, pero todo bien. Sí, sigue. Bueno, voy a hablar un poco acerca del primer asesinato de Jeffrey Dahmer y es bien interesante porque, de hecho, él había tenido una pareja y había ido al baile de graduación con una chica, pero él siempre tenía esta obsesión por los hombres y, de hecho, si es que van a ver la película, él se obsesionó con una persona que trotaba en las tardes cerca de su casa y lo seguía y de hecho algunas veces hasta lo siguió con un bate de béisbol para tratar de golpearlo o hacerle daño de alguna manera. Entonces, para esto también dentro de lo que era su adolescencia hay otros episodios muy importantes, como les mencionaba, como por ejemplo que él era un fanático de recolectar animales muertos, de
la carretera, y también animalitos que morían en el bosque, los guardaba en una funda, y a pesar de que estaban putrefactos, él los llevaba a una pequeña cabaña que hizo en el medio del bosque. En esta cabaña él almacenaba y coleccionaba partes de los cuerpos de los animales, y también él los guardaba en formol, en sustancias químicas. Como ya lo habían escuchado, él sí sabía bastante de química por lo que le enseñó su padre. Entonces así fue como él empezó a desarrollar estas cosas raras, ¿no? En estas colecciones raras en su arsenal. Pero bueno, el primer asesinato de Jeffrey Dahmer fue Stephen Hicks. En junio del 78 encontró a Stephen Hicks haciendo el autostop o jalando dedo y lo llevó a su casa. Dahmer tenía la fantasía de recoger personas en autopistas, acostarse con ellos. Una vez en casa, él se dio cuenta de que Hicks no le interesaba, y cuando este quiso irse, Dahmer no pudo soportar el rechazo de este y lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro para luego violarlo y asesinarlo. Luego lo desmembró y lo puso en bolsas de plástico y los metió en su coche para ir al vertedero y tirarlos. A medio camino la policía lo detuvo por conducir demasiado rápido y también por conducir tambaleando. Le preguntaron por las bolsas que llevaba en el asiento trasero y Dahmer contestó que era basura. Le creyeron, y como pasó el test de alcoholemia, le pusieron una multa por conducir fuera del carril y lo dejaron ir. ¿Qué te parece, Guillermo, si hubieran descubierto, la policía hubiera hecho mejor su trabajo e investigado qué había en las bolsas? No es la primera vez que pasa, verás. En estas épocas era como que... Y no sé, creo que hasta pasaría ahorita, y no me refiero más en el tema de muertes, tal vez en el tema de tráfico de drogas y cosas así, sino como que... Siga. Hasta el mismo tema de... No sé, es que sería interesante. Es que imagínate, hasta tú como, bueno, no somos policías ni nada, de tránsito ni nada, pero hay veces que en nuestros trabajos es como que ya estamos acostumbrados a ver los mismos patrones y ya decimos, o sea, está bien, sigue. O sea, no necesitamos como que indagar más, pero tal vez esa uno en un millón es el detonante. Pero ya eso pasaba mucho, no es solo Jeffrey Dahmer, le pasó a Ted Bundy, Ted le Bundy pasó... también. no, Bueno, sí, en esa época creo que la policía fallaba más que una escopeta de circo, ¿no? Y acuérdate que en esa época tampoco es que había tanto, o sea, en esa época, en esa década fue el boom criminal. O sea, creo que tal vez por ese mismo hecho de que todo estaba medio tranquilo, medio chill, pero bueno, no sé, no tenemos la máquina del tiempo, entonces tampoco vamos a ver. Pero bueno, dale. Bueno, entonces, después de que haya pasado ese suceso, Jeffrey Dahmer describe esto como que en verdad él se asustó mucho, pero que disfrutó la experiencia de que la policía haya fallado. Entonces él volvió a la casa, La adrenalina. a ver los restos del cadáver, los llevó al sótano, y exceptuando la cabeza, con la cual subió al baño del segundo piso, la lavó, la apoyó en el suelo y se empezó a masturbar. Posteriormente la volvió a llevar con el resto del cuerpo y guardó las partes de cadáver en una tubería de la casa. Después de abandonar la universidad y volver al ejército, desenterró los restos, destruyó los huesos y los esparció en el bosque. Tras su primer asesinato se sintió culpable y asustado. Intentó reprimir sus deseos sexuales homicidas acudiendo a la iglesia, dejando el alcohol y manteniéndose en estado de celibato. Vivió así un tiempo, lo que explica que pasarían casi 10 años hasta su siguiente crimen. Es que Dahmer tuvo su periodo de congelamiento, digamos, 10 años casi no hizo nada, digamos, aparentemente, ¿no? Eso no hizo también el Night Stalker. Sí. Alguien más hizo algo de eso, de ese. Sí, como que... casi siempre algunos de los asesinos seriales tienen su periodo de congelamiento porque a pesar de que hayan hecho y hayan satisfecho su... Satisfacido. Hayan satisfecho sus deseos más perversos, se asustan, ¿no? Y tienen miedo, empiezan a pensarlo. Lo que yo te decía también hace capítulos anteriores, que empiezan a pensar de qué va a ser su futuro en la cárcel o de qué va a pasar cuando ellos ya estén muertos. Entonces, o hasta el mismo hecho se quedan como en congelamiento para pensar cómo hacer lo mejor, ¿no? O sea, cómo hacer lo mejor. Se pegan una mini maestría así de que, a ver. No, de hecho, sí, yo creo que ahí es cuando más estudian, pueden también ver material sobre cómo esconder cuerpos y aprender sobre todo eso. Entonces, en esta época de congelamiento, de hecho, hay bastantes asesinos en serie que incluso en esta época de congelamiento es cuando empiezan a tener familia, empiezan a terminar sus carreras universitarias y todo. O sea,
Como que, bueno, dicen que en verdad encontraron un cambio, pero a la final regresan. Bueno, como les mencionaba, Jeffrey Dahmer vivió así un tiempo, lo que explica que pasarían casi 10 años hasta su siguiente crimen. Y pues bueno, Dahmer con el tiempo pensó que podía intentar satisfacer algunos de sus deseos sin hacerle daño a nadie. Él empezó a beber, una costumbre que ya la tenía desde su adolescencia y que la dejó, pero a beber mal, o sea, a ser alcohólico de esos fuertes, de que se tomaban una botella de vodka en la mañana y una en la noche y empezó a frecuentar el ambiente gay. En 1986 fue detenido por exhibicionismo público al masturbarse afuera de una discoteca y poco antes había querido desenterrar a un joven muerto hace unos pocos días para profanar su cuerpo de un cementerio. Entonces, como podemos ver, y todavía seguían ahí sus deseos de su mentalidad perversa. También cabe recalcar que en esta época, Guillo, Jeffrey Dahmer estaba viviendo en la casa de su abuela y sí, me había olvidado de eso. Sí. Tenía encuentros sexuales, ¿no? Con chicos dentro de la casa de su abuela, lo cual, bueno, para una señora viejita de los años 80, obviamente no le gustaba mucho, ¿no? Entonces, ¿a quién le va a gustar que estar escuchando todo, independientemente de la preferencia sexual? Bueno, pues... O sea, no sé, vos no eres viejita ahorita, pero ¿no te gustaría que encima tuyo estén ahí bueno, sí, jugando al pam, pam, pam? No. Pero, bueno, pues yo digo que no le gustó porque algunas veces lo denunció a la policía. Entonces, Jeffrey empezó a tratar de buscar trabajo para poder subsistir y pagarse un arriendo. Entonces, él empezó a trabajar en un banco de sangre porque sabía de cosas de química y todo. Entonces él había mostrado su currículum, que sabe que tenía habilidades sobre esto. Y pues bueno, lo contrataron en el banco de sangre, pero al poco tiempo también empezó a tener comportamientos extraños dentro del banco de sangre. Algunos de los compañeros decían que a veces probaba las muestras y cosas así. Entonces lo habían despedido. Y para posterior a esto empezó a trabajar en un lugar donde revelaban fotos. No sé, antes había, no sé, Guillo, si te acuerdas, en estas épocas que había en los lugares como Kodak, como Fujifilm, donde tú llevabas tus rollos y un fotoestudio, y él trabajaba ahí, entonces por eso sabía de fotografía. Y a esos que no saben lo que es una cámara de rollos, no saben nada de la vida. Pasa una cervecita aquí, anda. Bueno, a partir de este hecho del 86, empieza la serie de asesinatos de Jeffrey Dahmer entre el 87 y el 91. En septiembre del 87 conoció a Steven Tomey en un bar gay. Allí bebieron mucho y fueron a su habitación del hotel. Dahmer no recuerda cómo lo asesinó. Este fue el segundo asesinato de Jeffrey Dahmer. Pero es curioso porque él no recuerda. Solo sabe que cuando se despertó en la mañana, descubrió que estaba muerto al lado suyo. Dahmer se asustó. No recordaba haberlo asesinado, pero había pruebas. El cuerpo del hombre estaba lleno de moretones, sangre y había marcas en su cuello. Para deshacerse del cadáver compró una maleta en la que lo metió, lo llevó al sótano de la casa de su abuela y ahí lo tuvo por algún tiempo. Y fue lo más particular de este caso de su segundo asesinato, que lo sacaba de la maleta y tenía relaciones sexuales con el cadáver. Para deshacerse del cuerpo lo desmembró y lo tiró en la basura. Pero él se quedó con la cabeza. La hirvió y blanqueó para que después la ponga en su cuarto como trofeo, haciéndole un tratamiento para pintar la cabeza con una pintura de tono gris. Entonces, para que cuando su abuela vaya a su habitación, o para que cuando alguien vaya a su habitación, él diga que simplemente es una escultura que la compró. Algunos meses después conoció a su próxima víctima, Jamie Daxtor, quien era un joven de 14 años que estaba en una parada de autobús. Dahmer le ofreció $50 por tener sexo. De esta forma, también conoció a Richard Guerrero en marzo de 1988. Mientras era procesado por abuso de menores en el 89, Dahmer conoció a Anthony Sears en un bar. Le ofreció dinero para sacarle unas fotografías y lo llevó a la casa de su abuela, donde lo estranguló, violó su cadáver y lo desmembró.
Él quería que sus amantes se quedaran en la casa y ante la negativa de estos los mataba. Después de cumplir su condena por abuso y mudarse a su apartamento en Milwaukee, Dahmer asesinó a 12 personas más en julio del 91. Su modus operandi era invitar a las víctimas a ver pornografía o sacarse unas fotos. Les ponía una droga en la bebida, los estrangulaba, violaba y se masturbaba encima de su cuerpo. Luego tomaba fotografías del cuerpo y de cada etapa del desmembramiento. Solía utilizar ácidos para convertirles en una especie de zombies, para que hicieran lo que él les pidiera y así no tener quejas por parte de sus víctimas. Ahí decían que a algunas víctimas les había inyectado ácido hialurónico directamente en la parte frontal del cerebro para que estas personas se queden como tontas y hagan caso a lo que él decía. ¿Qué te parece? Ojo con lo que dices. Años 80. Asesino. Slash, entre comillas, artista que creaba con los cuerpos de esculturas. Y también empezó a crear o querer crear zombies. No sé, yo recuerdo un poco, no quiero spoilear nada, pero mejor te dejo que sigas por el tema de de la zombificación Sí. de Jeffrey Dahmer, porque Es lo que les decía acerca del mal, ¿no? O sea, para mí él es uno de los más perversos, de los más malvados. Obviamente está mal matar, ¿no? Pero él ya como que dio un paso más allá, o sea, ya... No maten. Hashtag No maten. Pero más allá obviamente de eso, o sea... no está bien matar, ¿no? Pilas, ojo. Ojo, ¿no? Pero ya esto ya para mí ya se sale de control un poco, ¿no? Como lo decía antes, pero bueno. Se sale de control un poco, solo un poco. Un poquito. En mayo de 1991 llevó a Conerak Sin Sampson a su departamento, hermano del joven por el que fue procesado por abuso. Ojo, entonces él ya, aquí podemos ver un poco de esa perversión que él tenía, que ya violó a su hermano mayor y ahora quería con el hermano menor. Y lo empezó a seguir y lo consiguió. No corriendo con la misma suerte de su hermano, el cual lo pudo denunciar, ¿no? Porque al pequeñito lo pudo asesinar. Ahí lo drogó y le realizó unas trepanaciones en el cráneo para inyectarle el ácido que les había mencionado también. ¿Nos puedes explicar qué es trepanaciones? Unos cortes en el cerebro y también en el cráneo. Okay, gracias. Yo creo que no los sé médicos... si sabían ustedes, pero yo no sabía. Es que no sabía cómo escribirlo, pero eso es trepanar, no, por si acaso. Trepanar. Dahmer quería tener el control, como se les había mencionado, y pues bueno, quería crear esta especie de zombies. Lamentablemente, aquí también vuelve a fallar la policía, ya que el joven consiguió escapar cuando Dahmer salió a comprar licor, y al correr desnudo por las calles, los vecinos alertaron a la policía de que un niño estaba desnudo caminando por las calles. Cuando se dio cuenta de que se había escapado, lo persiguió y lo tuvo que enfrentar delante de la policía y con una multitud de curiosos. El muchacho no podía hablar porque estaba completamente drogado por el ácido que Dahmer le había inyectado. Tenía algunas heridas superficiales y Dahmer argumentó que el joven era su amante y que tenía 19 años pero que estaba alcoholizado, a pesar de que el niño tenía 16. Los policías lo acompañaron hasta el departamento y creyeron su historia. Si hubiese revisado el apartamento completamente hubieran encontrado 1 o 2 cadáveres que estaban guardados en la habitación, además de miles de pruebas de otros asesinatos. Sin Sampson fue estrangulado ese día. La policía creyó que Jeffrey lo asesinó porque tuvieron algún problema, pero ni siquiera registraron. Algunas de las personas decían que no registraban a Jeffrey Dahmer porque era el típico hombre blanco de los años 80, que sabía hablar muy bien y que se veía muy elegante, que no se le veía alcoholizado ni nada de eso. Entonces, Guillermo, ¿qué te parece este contexto racial, no? Que incluso de hecho creo que hasta ahora es como que a veces hay gente, digamos, con la piel blanca o tal vez que se consideran de una etnia caucásica en Estados Unidos y a veces cometen actos y no tienen ninguna consecuencia, ¿no? A diferencia de que si tal vez lo mismo hace un latino o un afroamericano o algo así, ¿no? Eso pasa y como migrante certificado he podido como que experimentar de primera mano lo que se le dice en inglés al white privilege, que es prácticamente el privilegio blanco. Y es tal cual, una persona blanca allá tiene más oportunidades, una persona blanca es menos juzgada
Por eso también existe el tema ahí del Black Lives Matter, que es sobre todo para defender a la raza afroamericana. Pero hablando un poco más de los 80, esto es muy de la época. Y es triste que siga pasando. Recientemente o sea, hablo bueno, como ustedes ya saben más o menos, yo resido en el Imperio alrededor de 6 años. Y yo pude vivir todo el tema de la presidencia de Donald Trump y todo el tema, y hubo mucho división en este tema de raza. Hubo la supremacía blanca se alzó, que vino del Ku Klux Klan, hubo asesinatos ahí, entonces es algo que es penoso porque todavía pasa, pero creo que de la época era mucho. Pero sí, actualmente si tú eres blanco, ojiverde, y bien parecido, tienes más oportunidades en Estados Unidos. Y inconscientemente también nos pasa aquí en Latinoamérica. Vemos a alguien que blanco o extranjero con superioridad, lo que no debería ser así. Podemos hacerlos sentirles como la bienvenida, pero también tenemos que pensar que nadie es más que nosotros, ¿no? También tener confianza en nosotros y decir todos somos iguales y ya está. Claro, pero sí, ¿no? y no pensar en las Pensar en oportunidades. igualdad, ¿no? Que todos deben tener igualdad de oportunidades independientemente de la raza, independientemente del estatus social y todo, ¿no? Que en un mundo de igualdades creo que todos podríamos ser más felices, pero bueno. También dense cuenta acerca de este caso, que es uno de los más atroces que cometió Jeffrey Dahmer. Le cogen, o sea, a la policía con este chico latino de 16 años. Era como que no sabían si era latino o asiático. Los policías lo describen ahí porque obviamente los sacaron de la policía por no poder revisar. Pero una vez que le llevan al departamento, ¿no? La policía empieza a oler un olor, algo horrible. O sea, empieza a oler algo horrible ahí adentro, algo putrefacto. Y al ver que Jeffrey Dahmer era blanco, alto y todo, ¿no? Y que era fotógrafo, que estaba bien vestido, y verle con este chico, dijo, quizás este man está loco, y dejaron ahí. No revisaron nada, y de hecho había más cuerpos ahí y todo, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que para pasó. darles un poco de lo que recuerdo cómo se ve Jeffrey Dahmer. Yo sé que no pueden ver porque es un podcast de oír, pero era alto, como dicen, no era el típico asesino serial de la época que se imagina. O sea, Ted Bundy era bien parecido, carismático, cabello negro y toda la cosa, pero él usaba lentes, usaba gafas, era alto, era rubio. Y vamos a postear imágenes en el @donde vive el miedo, pero igual, para que más o menos ya tengan contexto, era como, no sé, no se me ocurre ningún actor medio parecido, pero podemos irle pensando. Pero es alto, flaco, Bueno, rubio. sería como una especie de Thor flaco o algo así. No, tampoco, pero pero bueno, ya. Aunque Thor no es gringo, ¿no? Creo que es de otro lado. Australiano. Ajá, ya, pero bueno. El descubrimiento del horror. No fue hasta julio de 1991 cuando fue detenido. Tracy Edwards, de 31 años, ignoraba salir medio drogado y desnudo del piso de Dahmer, pero consiguió parar a una patrulla que pasaba por ahí. Cuando registraron el apartamento, descubrieron más de 80 Polaroids que mostraban cuerpos en diferentes momentos de descuartizamiento, una cabeza en el frigorífico y restos humanos en el congelador. Además, un bidón de 200 litros de capacidad lleno de ácido que el caníbal utilizaba para deshacer los restos de los humanos, así como manos, testículos y otras partes del cuerpo que estaban en otro tanque donde había herramientas químicas para también poder conservar restos humanos. Una de las historias, Guillo, del descubrimiento de estos, dicen que uno de los policías que abrió la refrigeradora y vio la cabeza ahí, fue que él gritó como una chica, y que él no se acuerda haber gritado así, pero que él lo cuenta que no sabe por qué gritó así como chica, y se desmayó al ver una cabeza en la refri. O sea, es que una cosa es, digamos, contarlo, ¿no? Y otra cosa creo que sería verlo, ¿no? Y como policía, no sé qué. Bueno, también, en la época también, gritar como chica, ahora ya podemos gritar como querramos también, ¿no? Entonces... Pero obviamente hay diferentes timbres de voz, ¿no? Sí, Entre hombres y mujeres, creo, pero podría decir que gritó agudamente. Gritó imaginó, muy pero agudamente. Más creo que la connotación aquí es de la sorpresa. Pero imagínate cómo grita. Tú no piensas en cómo voy a gritar si veo una cabeza en el... ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! No sé, ¡ah! No sé, eso creo que voy a editar. así grita.
Pero, pero sí, no, y justo ahorita esta parte recuerdo muy bien del caso acerca de los barriles eran, ¿no? O como Sí, barriles, ajá. como tanques, hay imágenes, hay fotos, no sé si hay videos de Sí, cómo sacaban los barriles de la casa de Jeffrey sí, hay y en la varios misma casa que documentales. vivía con la abuela. Sí, también, o sea, pero bueno, también les recomiendo, hay el interrogatorio de Tracy Edwards, que es prácticamente una de sus últimas víctimas y que gracias a él se lo pudo apresar a Jeffrey Dahmer, entonces es bien devastadora lo que habla esta persona, ¿no? Acerca de cómo él logró salvar de Jeffrey, ¿no? Y pues bueno, Jeffrey Dahmer se declaró culpable, pero alegó locura. El estado de Wisconsin no aplica la pena de muerte, de modo que si se le declaraba mentalmente sano, pasaría el resto de su vida en prisión. De lo contrario, lo haría en instituciones para enfermos mentales. Dentro del proceso judicial, la defensa sostenía que Dahmer padecía de necrofilia, un padecimiento que también sufría otro conocido asesino como Karl Tanzler, lo que lo eximía de ser legalmente responsable de sus actos y por ello debía ser recluido en un hospital psiquiátrico. Cuando fue el turno de la fiscalía, su argumento fue que el acusado había practicado sexo con las víctimas estando vivas, aunque inconscientes, utilizando siempre preservativo para no contraer ninguna enfermedad, supuestamente. Además de que mantenía control sobre sus impulsos, puesto que cometía los crímenes únicamente donde se sentía lo suficientemente seguro. Tras la deliberación de un jurado formado por gente no experta, se concluyó que puede ser diagnosticado como enfermo mental. Jeffrey Dahmer debía comportarse como tal todo el tiempo, incluyendo cuando mataba, que es precisamente cuando se consideró que se mantenía en sus cabales. Finalmente fue hallado culpable de 15 asesinatos y condenado a 15 cadenas perpetuas, lo cual le daba 937 años en la cárcel. Bastante metódico, ¿no? O sea, como que me parece uno de los asesinos seriales, como dices, como los más, podría decirse, enfermos, pero también los más inteligentes, y no en forma de halago, ¿no? En forma de que la mayoría de asesinos Es que seriales sí, son muy sabes que eso inteligentes, es tienen como que, a como... ver, como les habíamos mencionado en últimos estudios, es como, a ver, ahora estamos rodeados de psicópatas. Incluso lo decíamos en nuestro podcast acerca de que si no lo escucharon les recomiendo que es de por qué le tenemos miedo al cambio. Que nosotros tenemos muchísimos pensamientos negativos durante el día y que a veces ni siquiera sabemos en qué lo que estamos pensando está bien o mal. Pero hablando de esto, o sea, Jeffrey Dahmer era uno de esos psicópatas perversos que utilizaban sus habilidades mentales, porque no podemos descartar que los psicópatas tienen una inteligencia muy, muy, muy distintiva en actos horribles, ¿no? Más bien podía haber desenfocado su inteligencia en otras cosas, pero no, la mayoría de estos criminales son famosos por eso, por desenfrenar su inteligencia en actos perversos y malévolos, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que a Jeffrey Dahmer le hizo famoso? Y ahora sí, si ya lo que escucharon les parecía asqueroso, esta parte sí les recomiendo que los que son de estómago sensible le adelanten unos un minutito o 2 minutitos al podcast, pero les voy a describir porque creo que además de eso, creo que también debería ser esto como que eh, indicado, ¿no? Para que todos sepan. No sé, es súper como... No sé, este caso siempre me perturbó, pero a la vez como que me llamó mucho la atención por el hecho mismo de todo lo que... Cómo él se dio el tiempo de experimentar con su, ¿cómo decirlo de una manera? Con su perturbación, o sea, el hecho de poder sentir que tiene el tiempo para tratar de zombificarles, al mismo tiempo de guardarles en galones, eran como Como estos, tanques, estos sí, tanques, sí, como los tanques de los que se saca de 50 galones, de ajá, 50 litros, algo así. la comida que se desperdicia, digamos, por Sí, algo ejemplo. Ajá. así, o también, no sé, bueno, pero vamos a poner fotos, pero eso me llama la atención, cómo él tuvo este nervio para hacer todo lo que hacía con los cuerpos. O sea, ya no era humano. Y el hecho de querer zombificarles para programarles a que sigan las reglas. Y yo sé que no fuiste mucho a este tema, pero las experimentaciones que él hizo para que pase eran bien horribles.
eran como que él quería llegar a eso, pero era imposible. Pero sí, o sea, como yo te digo, además de eso que ya sabemos, ¿no? Acerca de todo lo que hizo de la zombificación y todo, a mí lo más perverso que me parece de Jeffrey Dahmer es que él llamaba a las familias de sus víctimas y les decía que ya no iban a volver. Porque había gente que les estaba buscando, porque decían, mi hijo está desaparecido. Él llamaba al número y les decía, hola, soy la persona que mató a su hijo, nunca más va a volver. Eso no sabía. Y les escuchaba llorar o les escuchaba sorprenderse y él lo disfrutaba. O sea, Es que ya además, un psicópata. Y además llamar de la eso, atención, siempre quiso sí, llamar la atención. además de eso, o sea, las familias habían dicho que habían recibido las llamadas de él, o sea, las llamadas de él, y que él los disfrutaba, lo documentaba. De hecho, hay un diario que quedó prohibido para la policía, pero algunos reporteros pudieron sacar algunas ideas de ahí que ya las voy a indicar, y aquí, de hecho, en el por qué es famoso están partes de su plan. Que dicen que en verdad tenía un humor negro, pero ya, o sea, sobrepasado. O sea, ya asqueroso, malo, perverso. O sea, imagínate burlarte de la familia, ¿no? O sea, me hace acuerdo al episodio de Carmen de cuando le lame las lágrimas. No sé si has visto. Ah, sí, de South Park. Sí. Sí, o sea, pero una cosa salvaje. O sea, el man ya mal, así. Pero bueno. La gran fantasía de Jeffrey Dahmer, como se lo mencionaba Guillo, era la zombificación, ¿no? Era recurrente desde su despertar sexual adolescente. Su intención era disponer de un amante sobre el cual ejercer el control total y tenerlo a su lado tanto tiempo como fuera posible. Pero era incapaz de conseguirlo de manera consensuada, así que su procedimiento estándar, o como él lo denominaba, su plan, en su diario que les mencionaba, consistía en captar a un hombre, llevárselo a casa, drogarlo para que perdiera el conocimiento, matarlo, tener relaciones sexuales con el cadáver y en ocasiones comer partes de su cuerpo, guardar trofeos con los que excitarse. Además, solía hacer fotografías de todo el proceso. La policía encontró en su apartamento 83 Polaroids con distintas fases del proceso de descuartizado. Otra de las cosas importantes de Jeffrey Dahmer es que sus dos primeros asesinatos ocurrieron sin pensarlo y que de hecho no se acuerda mucho. La segunda vez que asesinó, como les mencionaba, ocurrió 8 años después del primer asesinato exactamente. Ocurrió sin proponérselo, puesto que llevó a su amante a una habitación del hotel y por la mañana lo encontró muerto a su lado. Esto ha dado pie a que se realicen muchas películas de terror en base a esto, inclusive también hasta Hannibal Lecter dicen que tiene relación con lo que ha hecho Jeffrey Dahmer, pero la novela de Hannibal Lecter fue escrita un poco antes, ¿no? Así que son solo suposiciones. Los iceberg que llaman ahora. Ya sea por el exceso de alcohol o por el estado disociativo de Dahmer, él no estaba consciente de haberlo asesinado, aunque era evidente su autoría porque estaban juntos en la cama y tenía heridas defensivas en los brazos y cosas por el estilo. En adelante, cada vez él se dio con más frecuencia a sus impulsos, cometió otros crímenes como les mencionábamos antes en el 88, 89, 90 y 8 en el 91, que fue su año donde más asesinó, hasta que fue detenido en julio de este año. En paralelo a sus matanzas, con el fin de prolongar sus estimulantes sensaciones, buscaba nuevas experiencias. Por un lado, guardaba trofeos como partes de las calaveras, sus órganos con los que después él se masturbaba y así recordaba a sus amantes, e incluso se comía algunos trozos para que formaran parte de él. En su detallada confesión, que duró 6 semanas y ocupó 200 páginas, incluso él comentaba acerca de la textura y las consistencias de las distintas partes que se comía. Por ejemplo, decía que el muslo era demasiado duro, que tuvo que comprar ablandador de carne para poder masticarlo. También que los bíceps son muy duros. También decía que experimentaba abriendo el cráneo de las personas para inyectarles ácido, agua hirviendo, otras sustancias para poder a sus víctimas convertirlos en zombies o cuerpos sin voluntad, buscando materializar sus fantasías de control total, que lo habíamos dicho hace un poquito. En su espiral de asesinatos, él perdía el concepto de la realidad y proyectaba los cadáveres hacia un siguiente nivel, ¿no? Ya que construyó su apartamento como un centro de poder. De hecho, esto es lo que yo te mencionaba, Guillo, antes de que habláramos del podcast, acerca de que él quería convertir esto como un culto, ¿no? Como que él quería ser el dios de la muerte. Y de hecho él hizo un dibujo, el cual te lo voy a mostrar en este momento, para que tú lo describas y que más o menos les expliques lo que estás viendo ahí. A ver, es como
Es como un altar, una cena, no sé, es como, parece como un Sí, altar, un es como un una- altar, ajá, pero ajá. ¿qué ves a los lados? Así, ¿qué dice? Eh, Son con calaveras, ¿no? sí, ya estoy leyendo, dice, sí, calaveras, excremento humano, cráneos y otras cosas que no alcanzo a leer, pero es como un tipo garabato y eso es lo que, bueno, vamos a poner esto también en donde vive el miedo, pero eh, pensé que Nelson se había censurado y porque no mencionó todo esto, dije, capaz ya está más family friendly, eh, pero no, ahí está, volvió. Bueno, de hecho, aquí, como les describía, es una especie de altar, ¿no? En el cual él describe que quiere una mesa negra, al lado dos esqueletos humanos, quiere varias calaveras en la mesa, quiere luces en forma de globo para que alumbren. Esto no sé por qué. También quiere otros cuadros que tienen partes humanas, ¿no? Entonces, todo esto lo pueden ver en algunos documentales que hay en YouTube y no están censurados, pero bueno, esa es también una de las partes de por qué es importante Jeffrey Dahmer. Otra de las partes también por qué es importante, obviando las fotografías más escabrosas de las escenas del crimen, que las pueden encontrar también en Google. Una imagen es la de los dos agentes cuando entraron a la casa, ¿no? Porque vieron, eran como que prácticamente estaban sacando residuos nucleares de su casa, lo que tú mencionabas, ¿no? Sí, es exactamente igual. Y con bidones de cuerpos, así que Ah, bueno. Pero bueno, más allá de eso también no todo fue un éxito para Jeffrey Dahmer, ¿no? Durante su época sanguinaria una vez se equivocó de la copa y se bebió la que tenía somníferos. Cuando despertó descubrió que él había sido robado. Entonces él había puesto somníferos en un trago para dárselos a alguien, pero lamentablemente resultó al revés. Él salió drogado y le habían robado. Y en otro de los casos de la misma manera, él igual quedó drogado, pero esta vez amaneció atado y violado y tenía metida una vela en la parte de atrás. Entonces no siempre le salió bien. Y en esta es la parte, como nosotros decimos, acerca de sus fallas. De sus fallas, ¿no? En esta parte de congelamiento quizás las tuvo acerca de cómo ir practicando. Y en la cárcel continúa mostrando destellos de este humor que es difícil de clasificar, porque ni siquiera creo para mí que entra en humor negro, sino ya es un humor medio sádico. Advirtiendo a la gente que trabajaba en la cárcel que tuvieran cuidado porque él les podía morder. Él les sonreía. O también publicó anuncios en el boletín de la prisión para crear un grupo de caníbales anónimos. El descubrimiento de los horrores del departamento de Dahmer produjo conmoción. No se trataba de un caso que había aterrorizado a la ciudad con un reguero de cadáveres por las esquinas como Jack el Destripador, con el que frecuentemente se lo compara. Lo que era más inquietante era que se habían producido todos estos perturbadores crímenes en el absoluto anonimato e indiferencia popular, ya que la mayoría de sus víctimas eran afroamericanos y homosexuales. La sensación era que nadie había echado en falta a 17 de estas víctimas mortales, más que sus amigos, porque algunas de las familias de las personas que fallecieron ni siquiera los habían intentado buscar. Y no se había establecido ningún vínculo entre ellas que pudieran llevar hasta Dahmer, por lo que no hubo un investigador en específico para descubrirlo. O sea, quizás él hubiera podido seguir asesinando a más personas y la policía no iba a hacer prácticamente nada. La muerte de Jeffrey Dahmer. Al principio de ser enviado al Columbia Correctional Institute no tenía contacto con los presos comunes por su propia seguridad, pero pidió a las autoridades tener más relación con los otros presos, por lo que comenzó a comer con ellos y a realizar algunas tareas de limpieza. El 28 de noviembre del 94 precisamente realizaba tareas de limpieza con Christopher Scarver, un esquizofrénico, y con Jesse Anderson, que había asesinado a su esposa y culpado a un hombre de color, en este caso afroamericano, que había sido él, pero él fue el que mató a su esposa. Dahmer había sido acusado de tener motivos raciales en sus homicidios, de algo que él desmiente,
pero la combinación de presos presentes en aquel momento era muy peligrosa, lo cual desató una pelea en la que Dahmer y Anderson terminaron heridos de gravedad. Los guardias finalmente encontraron a Dahmer y Anderson heridos. El primero murió en camino al hospital y el segundo 2 días más tarde. Scarver dijo que golpeó a Dahmer 2 veces en la cabeza con una barra de metal de la sala de pesas. Luego mató a Anderson, quien estaba trabajando en una sala diferente. Hay la entrevista a Scarver y él dice que ni siquiera se acuerda de lo que pasó, o sea, que solo se defendía y que... Pero algunos dicen que sí lo mandaron a matar. Otro de los datos importantes de Jeffrey Dahmer es que era fanático de Star Wars, de la fotografía y del cine de ficción. Y una de las frases... Dato curioso. Ajá, y una de las frases que la verdad a mí más me puso, no sé si decirlo triste o algo así, fue lo que dijo Dahmer en uno de sus últimos escritos, que los escribió en la cárcel y que fue uno de los últimos que él dijo antes de morir. Dice, este es el gran final de una vida malgastada y el resultado final es abrumadoramente deprimente. Nadie puede sentir la depresión que yo siento. La historia de una vida patética, enferma y miserable. Eso es lo que soy, nada más. Y pues bueno, esa es la historia de nuestro amigo Jeffrey Dahmer. No sé a ustedes qué les parece, la verdad. O sea, yo sé que suena mal y todo, pero sí debería decirlo que este es uno de los asesinos que más me ha impactado a mí. No les voy a poder decir que es mi favorito, pero es como uno de los que más me ha impactado, y cada vez que sale algo o alguna novela o algún documental que lo suben o algo, lo que sea, intento verlo porque la verdad es muy muy interesante lo que él es, no desde el punto de vista de los asesinatos como les mencionaba, sino de cómo llegó a dañarse. Él mismo describe que tuvo una infancia muy buena, que no era una tragedia lo que él vivió, una adolescencia muy buena también, muy equilibrada, pero que a pesar de eso, él tuvo y llegó, o sea, la oportunidad de llegar a ser uno de los asesinos más perversos de la historia. Así que eso, amigos, no sé, Guillermo, ¿qué te pareció este capítulo? ¿Qué crees? ¿Crees que eres suficiente lo que hizo Jeffrey Dahmer? ¿No? ¿Crees que hay peores? Ya hemos descrito a dos, creo que de los más salvajes, como Ted Bundy y Luis Alfredo Garavito. Me faltaba este. Sé que hay unos más, ¿no? Pero, o sea, imagínate, 17 personas no es para nada, para minimizar lo que hizo. Tuvo mucha suerte al que la policía no lo descubriera. Y triste también desde el punto de vista de lo que les mencioné, ¿no? Que 17 personas, las cuales incluso algunas de sus familiares ni siquiera los mandaron a buscar. Más bien era porque sus amigos decían que, bueno, sí, era afroamericano y gay y tenía que desaparecer o alguna cosa así. O sea, era como que la sociedad en esa época, de hecho, estaba hasta de acuerdo con lo que les pasó. Entonces, algo muy, muy triste, creo que para la historia. Y bueno, eso creo que quería decirles de Jeffrey Dahmer. Espero que hayan escuchado partes que no sabían. En serio, me alegraría un montón. Y si es que no conocían este caso, también díganos qué les pareció y todo. Me encantaría saber lo que ustedes opinan acerca de esto. Solo quiero usar una palabra acerca que no sabía cómo usarla antes, pero este caso es, en todo el mal sentido de la palabra, es fascinante. Por todas las cosas que pasaron, por el detonante. Se podría decir que este es un caso de asesino de culto y de la época y todo. Yo creo que, si no me equivoco, el 70 mínimo por ciento del Miedo Gang sabía quién era Jeffrey Dahmer. Asimismo como que ustedes saben quién es John Wayne Gacy o quién es Ted Bundy. Ed Kemper. Ed Kemper, perdón. Ed Kemper. Entonces, yo creo que es algo como que hasta si no lo sabían, ahora ya es cultura general del crimen. Y más allá desde el punto de vista criminal, Guillermo, o sea, la parte de la maldad, ¿no? O sea, sí. No sé, que de lo que habíamos descrito en un principio, que es mal y que es maldad. O sea, yo creo que esta es una de las personas más malas que he leído y todo. No sé si por lo que es mediático nomás, pero bueno, no podríamos decir que hay personas más malas como Hitler o no sé, otros, pero Putin. No sé, o sea, bueno, quizás ellos también experimentaron con cuerpos y autorizándolos, ¿no? A través de su poder, pero no, bueno, no sé. Bueno, y como les decía, si quieren ver más,
tienen que ver sí o sí, si les gustó este caso, lo que es la película de mi amigo Dahmer. Como les dije, está en YouTube, es gratis, no tienen que suscribirse a ninguna plataforma, pero si tienen acceso a alguna de estas y pueden verla ahí, sería mucho mejor. Y pues bueno, eso sí, les recomiendo que la vean en English con subtítulos para que vean, porque el actor también lo hace excepcional. Y también hay una canción que es muy, muy famosa y de hecho es inspirada. Sí, la misma. Así que también es parte de la cultura, ¿no? Una parte de la cultura musical de los años 80, 90 y todo eso. Así que eso, Guillo, ese era mi capítulo de Jeffrey Dahmer y espero les haya gustado. Y pues bueno, no sé, nuestras redes sociales. No, todavía. Te estás olvidando. Gracias, Quito. Están escuchando a Quito en vivo ahorita. Quito está lleno de motos ruidosas. Antes de eso, te olvidabas del segmento más esperado, el que más te gusta, de ¿qué te asustó esta semana, Nelson? O algo que tengas que recomendar aparte de la película antes de acabar este episodio. Bueno, la verdad no he visto mucho películas de miedo, no he tenido mucho tiempo esta semana. He estado bien enfocado en esto de Jeffrey Dahmer. Quería hacerlo un poco más a mi manera, ¿no? Porque hay varios detalles técnicos acerca de qué enfermedad mental tendría y todo. Pero bueno, a la final la mayoría coinciden en que es un psicópata clásico. Pero lo que sí les podría recomendar es estos documentales últimos de Netflix que han salido, que dicen, me parece que creo que era Hablando con el asesino o algo así. Catching Killers, ¿no? Sí, Catching Killers, atrapando asesinos. Okay. Entonces, estaba bien interesante y tiene bastantes cosas buenas. Así que si les gusta eso, de una, o si no, por ahí no queda mal una peliculita de miedo. Dieron una película que va a salir, vi el tráiler de una película que va a salir que se llama El exorcismo de Dios. ¿What? Me llamó bastante la atención porque hay como que en la película decía así, ¿por qué no se le puede exorcizar a Dios si Dios creó al diablo y a Jesús? Entonces yo dije como que, wow, o sea, sí me voló la cabeza. Pero si tienen más información acerca de esta película, de una, compártanlos con nosotros. Ya saben que esos temas también nos gustan. Bueno, eso, a ver, sí, yo les quiero contar que sigo viendo Inventing Anna, no acabo, he estado un poco con muchas cosas, pero está interesante, un poco lenta, acerca de una mujer que estafaba a la élite de los Estados Unidos, me parece que es rusa. Y algo que no les recomiendo, más bien les quiero ahorrar su tiempo, no vayan a ver la nueva película de La Masacre en Texas. Y si quieren matarse un rato de risa en Netflix, por lo menos a mí, la nueva película de La Masacre en Texas, al inicio como que emocionó, pero después me pegué unas 3 o 5 o 6 carcajadas. Sí, no, ya fue más lúdica, o sea, sí, la verdad como que al terror de la primera y la segunda, para mí es una falta de respeto, ¿no? Pero, algo así, pero bueno. Bueno, no parece más bien una recreación de una película de comedia de La Masacre en Texas, pero bueno. Y bueno, no sabemos qué vamos a hacer ahorita, son las 9 de la noche, creo, no sé si vamos a apagar las velas, no sé qué va a pasar, pero vamos a estar pensando en ustedes, Miedo Gang, gracias por seguirnos escuchando, les amamos un montón, les amamos, ya no les queremos, ojo. Y gracias por escucharnos, ya saben dónde encontrarnos en Instagram, @dondeviveelmiedo. Pueden escribirnos sus correos a dondeviveelmiedo.podcast@gmail.com. Tenemos un grupo de WhatsApp si quieren ser parte del Miedo Gang más cercano, o si quieren ser parte de los episodios, vayan a nuestro link en la bio, hay un botoncito que dice ahí que ser parte de, y ahí nos estamos hablando. Posiblemente podamos ver a algunos de ellos del Miedo Gang este tiempo que estamos en Quito, pero eso es todo por ahora. Vamos a seguir escuchando la belleza musical de Quito. Ya, eso, nos vemos, que tengan una excelente semana y bye, chao. Chao.